Cordial saludo para todos y para todas. Mi nombre es Daniela Rangel, yo soy abogada egresada de la Universidad Libre Seccional Cúcuta y candidata a magíster en Derecho Público de la misma universidad. Sea lo primero, antes de empezar, enviar un saludo de agradecimiento y exaltación al maestro Jairo Parra Quijano, padre de los semilleros a nivel nacional, iberoamericano e internacional. Gracias, maestro Jairo Parra, por sembrar su vida, sus esfuerzos, su sacrificio para que jóvenes alrededor del mundo y sobre todo en nuestro país puedan entender o podamos entender la importancia que representa el derecho como instrumento para disminuir cada vez más la desigualdad en nuestro país y en nuestra sociedad. Gracias por empoderarnos de herramientas no solo teóricas, sino también humanas a través de su ejemplo para seguir adelante, seguir estudiando, seguir investigando y seguir fortaleciéndonos en el conocimiento de una ciencia tan maravillosa como lo es el derecho. A usted, muchas gracias. Ahora bien, pasando ya al tema que quiero compartir con ustedes a través de este video, quiero contarles que voy a hacer unos breves comentarios acerca de la figura jurídica de la pérdida de oportunidad en el contexto de la responsabilidad médica estatal. Vamos a hablar un poco acerca de una controversia que se ha suscitado a nivel doctrinal y jurisprudencial acerca de la naturaleza jurídica de esta institución. Para empezar a hablar acerca de pérdida de oportunidad debemos ahondar en su definición. Y sobre esto debo decir que la pérdida de oportunidad ha sido definida como el menoscabo, la frustración, la supresión de la posibilidad que tenía una persona de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura jurídica se ha desarrollado más específicamente o con mayor grado de importancia en el derecho de daños y sobre todo en Europa, en dos contextos particularmente, el contexto francés y el contexto anglosajón, siendo esto muy importante dado que dependiendo del contexto, esta figura jurídica y su naturaleza se ha entendido de forma distinta. Los franceses entienden a la pérdida de oportunidad como una tipología de daño autónomo que de probarse debe ser reparado de acuerdo al coeficiente de posibilidad o de probabilidad o el grado de probabilidad que tenía la persona de evitar ese menoscabo o de obtener ese beneficio, mientras que por otro lado en el contexto anglosajón se considera que esta figura es un instrumento que permite solventar deficiencias en el proceso de imputación causal entre el agente o la conducta del agente y el daño causado. Es decir, cuando no se puede probar el nexo de causalidad, la figura entra allí para solucionar esta cuestión. Ahora bien, es importante destacar que la discusión que acabo de poner de manifiesto subsiste aún en nuestros días e incluso en el contexto nacional. Precisamente en el seno del Honorable Consejo de Estado, corporación que ha conocido casos de responsabilidad médica estatal a través del medio de control de reparación directa y que ha dado aplicación a esta figura. Para ilustrar lo que les acabo de decir, pues quiero contarles brevemente un caso que se resolvió en el año 2013 y cuyos hechos son los siguientes. Una persona sufrió un accidente de tránsito en el cual padeció una importante lesión en su pierna. La persona llega a la clínica y le aplican el procedimiento adecuado después de 10 horas. Finalmente la herida se infecta y la persona sufre la amputación de su miembro. En el proceso de responsabilidad se probó que el tratamiento había sido adecuado pero tardío, porque debió habérsele aplicado mínimo dentro de las 6 horas desde que la persona llegó al hospital. Con esto se probó que había ocurrido una falla en el servicio, pero no se logró probar que el resultado, amputación o pérdida de la pierna, haya sido a causa de esa falla en el servicio, porque también se logró probar que esta persona tenía un diagnóstico bastante complicado y la gravedad de la herida hacía probable que esta persona terminara perdiendo su miembro. Precisamente en este caso se aceptó que la demora lo que hizo fue restarle a la persona la posibilidad de no perder esa pierna y fue la pérdida de ese chance de recuperarse o de evitar un menoscabo lo que en ese caso se reparó. Así las cosas del caso que les acabo de comentar, resulta evidente que el Consejo de Estado ha adoptado la postura que estudia a la pérdida de oportunidad en sede de nexo causal.
Esta posición se reiteró en el año 2017 en una decisión en la cual la corporación adoptó la doctrina del profesor español Luis Medina Alcoz para exponer sus consideraciones. Esta postura considera la pérdida de oportunidad como un instrumento de facilitación probatoria aplicable en aquellos casos en los cuales es imposible establecer, óigase bien, la certeza o más bien del vínculo causal entre la conducta de la administración y el daño final. Adicionalmente se ha dicho que la pérdida de oportunidad actúa bajo el presupuesto de la causalidad probabilística y a modo de subsistema de imputación, que lo que los permite no es imputar el daño a la administración, sino el incremento de la probabilidad de que ésta la haya producido. Esto bajo un cálculo que permita determinar si existía una probabilidad significativa de que el resultado dañoso no se habría producido de haber mediado una atención médica adecuada y oportuna. Por otro lado, para pasar a la postura contraria que formula que la pérdida de oportunidad puede estudiarse desde el elemento daño, es importante mencionar que en el año 2017 y también en el año 2019 el Consejo de Estado se pronunció y reconoció que la pérdida de oportunidad puede llegar a ser considerada una tipología de daño autónomo con características e identidad propias que se configura como la vulneración de un interés o una expectativa legítima que debe ser reparada. Finalmente, no siendo otra mi intención sino la de invitar a la discusión y a que se continúe debatiendo respecto de esta figura, me permitiré expresar de manera breve y concisa algunas de las críticas que se han formulado con respecto de estas dos tesis. Con respecto de la primera, la que ubica la pérdida de oportunidad en el elemento imputación, se han dicho básicamente tres cosas. La primera, que con esto se está abriendo la puerta para la declaratoria de la responsabilidad del Estado sin uno de los elementos esenciales de la responsabilidad del Estado, valga la redundancia, es decir, el elemento imputación, con lo cual se estaría vulnerando el artículo 90 constitucional. La segunda crítica que se le hace es que con esta forma de interpretar la figura, lo que se está creando es una presunción artificial de causalidad con la cual se condena a reparar una porción pequeña del daño sin siquiera haber demostrado que precisamente la administración fue la que lo produjo, la que lo causó. Y finalmente, en tercer lugar, se podría criticar que quienes postulan esta tesis afirman que en todos los casos debería obtenerse un 100% de certeza acerca de la causalidad en los casos de responsabilidad médica, pero la doctrina del derecho probatorio moderno y el derecho como tal ha abandonado ya la pretensión de certezas absolutas en el proceso y también ha reconocido claramente que el conocimiento empírico tiene límites. Por otro lado, y para pasar ya finalmente a la crítica que se ha realizado a la postura contraria, es decir, a la que la entiende como un daño autónomo, se ha dicho que no se trata en realidad de un daño cierto, elemento que debe caracterizar al daño para que pueda considerarse como tal, ya que en realidad sobre la pérdida de oportunidad lo que se ha dicho es que se trata de un daño hipotético o eventual, porque siempre la incertidumbre va a predominar, ya que nunca podremos saber si verdaderamente la ganancia que se estaba esperando se habría obtenido, en el caso de la responsabilidad médica, que el paciente se habría podido mejorar o recuperar, o que se habría podido evitar el perjuicio que se estaba esperando a causa de su proceso mórbido o de su enfermedad. Por lo tanto, esta figura se critica que permanecerá siempre en el plano de lo aleatorio, por lo cual no se puede predicar que se trate de un daño autónomo. Pues bien, finalmente no me resta sino agradecer a todas y cada una de las personas que han visto este video y extender una invitación a todos los interesados, a todos los profesionales del derecho, a todos los apasionados del derecho de daños y de la responsabilidad del Estado para que sigamos ahondando, sigamos debatiendo, sigamos investigando en torno a esta figura tan importante para nuestro ordenamiento jurídico y para la responsabilidad médica en el contexto de la responsabilidad del Estado.